licencia del señor congresista Richard Acuña, Nelly Cuadros, Alberto Quintanilla. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Señores congresistas, se va a someter a votación el acta de la 16ª sesión ordinaria. Si no hubiera observaciones a la misma, el acta se dará por aprobada. El acta ha sido aprobada. Señores congresistas, se les ha remitido por correo electrónico la relación de documentos recibidos y remitidos. Si alguno de los señores congresistas desea copia de los documentos, la puede solicitar por secretaría. Informes. Señores congresistas, como se les ha alcanzado el documento que tienen a la mano, la Presidencia en este momento informa que el señor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha remitido su respuesta al oficio de invitación que la Comisión le formuló para sustentar en la presente sesión el proyecto de ley 1313 presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, señores congresistas, voy a dar lectura al documento remitido por el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo que, repito, tienen ustedes en sus carpetas. Oficio 073-2019-P/JNE. Señora Rosa Bartra Barriga, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Congreso de la República. Referencia oficio 797-2018-2019-CCR/CR. Tengo el agrado de dirigirme a usted acusando recibo el documento de la referencia por medio del cual se me invita a participar de la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, que se llevará a cabo el día martes 12 de marzo del presente a horas 9:30 en el hemiciclo del Palacio Legislativo para sustentar el proyecto de ley 1313/2016-JNE. Sobre el particular, cabe precisar que el proyecto de ley 1313/2016, presentado en abril del 2017, representaba una propuesta de reforma integral y sistematizada de la normativa electoral vigente hasta entonces. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido y las diversas modificaciones normativas electorales producidas en este periodo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto la actualización del proyecto del Código Electoral a través de una comisión cuya responsable es la abogada Jessica Clavijo Chipoco, asesora de la Dirección General de Gestión Institucional de la entidad. Trabajo de actualización que, según el informe 08-2019-YCG-DCGI-JNE, elaborado por la mencionada profesional, concluirá en abril y luego del cual será debatido y aprobado por el Pleno de este organismo constitucional autónomo. En ese sentido, y atendiendo el informe mencionado, mediante el cual da cuenta de las actividades programadas hasta abril próximo para concluir con la actualización del proyecto, no resulta factible mi participación para sustentar con los alcances del proyecto 1313/2016. Oportunamente se presentará al Congreso de la República el referido proyecto actualizado, ocasión en la cual además será sustentado. Atentamente, Víctor Ticona. Ahora, señores congresistas, habiendo efectuado el informe, nosotros queríamos abocarnos al tema de la reforma electoral y queríamos que esta sea una reforma integral. Por eso es que precisamente, termino, congresista Gladio, inmediatamente le doy la palabra, queríamos precisamente el debate con el Código Electoral propuesto por el jurado. Sin embargo, de acuerdo al informe que han presentado, este sería probablemente en mayo, porque ellos dicen que después que concluya su actualización recién lo van a someter a debate en su pleno y luego recién lo presentarán. Esto, congresistas, lo pongo como informe para que nosotros vayamos tomando decisiones de si vamos a esperar que llegue la propuesta del jurado o si avanzamos nosotros con la reforma electoral que está pendiente. El mismo tema tenemos, congresistas, con la ley orgánica del Ministerio Público, a la misma que ya nos habíamos abocado a su estudio, pero que el proyecto ha sido retirado por la fiscal de la Nación hasta actualizarlo. Son dos desafíos que ya escapan a la importancia que esta comisión le había dado a ambos temas. Sí, congresista Glave, luego congresista Alcorta, estamos en la estación de informes. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Sí, lo que pasa, presidente, es que, bueno, primero me alegra que estemos tratando de discutir el tema de la reforma electoral, porque creo que es una
Es un debate que tenemos pendiente y que es una deuda que tenemos pendiente aquí en el Parlamento, y ese sí es un tema que deberíamos asumir colectivamente. Entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones prácticamente ha terminado, O sea, yo entiendo que sí, la actualización la tenían prácticamente lista. Tuvimos, recuerda, Presidenta, un encuentro de alcaldesas electas, y el jurado, junto con distintas instituciones y mi despacho, hicimos una tarea de hacer una especie de taller de formación con las señoras alcaldesas, y ahí el jurado nos contó algunas de las modificaciones que venían en su propuesta de código y que lo tenían prácticamente listo, así que tal vez no demore tanto, Presidenta, en mandarnos la propuesta. Pero por otro lado, creo que es importante que también reflexionemos sobre el hecho de que va a venir una propuesta de parte del Ejecutivo. Entiendo, el señor Tuesta tuvo un encargo de parte del Presidente de la República, se reunió con todas las bancadas para recoger distintas apreciaciones sobre cuáles podrían ser herramientas que podrían ayudarnos a mejorar la representación política, y ese informe, Presidenta, fue entregado a Palacio de Gobierno. Entonces, yo supongo que también varios estamos en la expectativa de saber qué cosa de ese trabajo vendrá eventualmente también como propuesta para el Parlamento. Entonces, de repente, Presidenta, lo que podríamos hacer es imaginar un cronograma de cómo recibir esa propuesta también, más los proyectos que ya tenemos, y ver de qué manera armar una agenda nosotros para avanzar en la discusión de la reforma. Le pediría, yo sé que no estamos en pedidos, estamos en informes, pero me adelanto así un poquito, que pudiéramos de repente, los congresistas que estamos en la comisión, también refrescar tal vez a través de comunicaciones a usted qué proyectos nuestros tienen que ver, no solo con la reforma electoral, sino también con los temas que tenían que ver con la relación entre transparencia y representación política. Yo siempre se lo repito, Presidenta, y lo voy a hacer hoy día nuevamente, tengo el proyecto de ley para el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria para las principales autoridades electas de nuestro país, que es un tema que tenemos pendiente y que es parte del debate también sobre si los candidatos o las candidatas también deberían tener un levantamiento de reserva tributaria y secreto bancario, que podría ser parte de lo que también vayamos adelantando como reflexión. No sé, Presidenta, si usted tuvo reunión posterior con el señor Tuesta, entiendo que hubo reunión de todas las bancadas con él y su equipo, pero no sé si cuando terminó como Presidenta de la Comisión de Constitución ha tenido reunión con el señor Tuesta, y ver si es que podemos también ir teniendo tal vez como colectivo una idea del tipo de informe y trabajo que han preparado, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Glave. Tomo nota de lo que ha pedido ya para la estación de pedidos. Congresista Alcorta, luego congresista. Gracias, buenos días a todos. Presidenta, usted habló de dos situaciones. La señora que no va a venir hoy día porque tiene la limitación del mes de abril. Y si nosotros podríamos avanzar con eso, yo creo que podríamos avanzar con eso. Y después conciliar la posición que nos traiga ella en el mes de abril y la nuestra. Y la segunda, con respecto a los peritos de ley, yo también coincido que podremos ir avanzando también con el tema y no atrasarnos. O sea, hagámoslo con tranquilidad, hagamos las cosas bien, con el tiempo que necesitamos para poderlo resolver. O sea, nosotros ya no vamos a ser reelectos, pero hay que hacer las cosas bien. Yo creo que en ambos casos podemos ir adelantando. Y si podemos hacer un cronograma, pero con un día de que concreten las cosas y se cumplan, sería lo mejor, es lo que le sugiero hacer. Nada más, gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Cheput. Gracias, Presidenta. Las reformas electorales tienen fecha de vencimiento y es cuando empieza el año electoral, una vez que el presidente convoca. Por lo tanto, tiene sentido pedir que se haga un cronograma. Pero por otro lado, señora Presidenta, sería bueno trasladar una consulta a la Presidencia del Congreso, en el sentido que ha manifestado que el Congreso tendría su propio stock de proyectos de ley sobre la base de consultarle a una serie de expertos. Ese anuncio que ha hecho el presidente Salaverry, quisiéramos saber si es que va a tener algún tipo de desarrollo efectivo. ¿Quiénes son los expertos? ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Cuáles son los aspectos de esa reforma electoral que está tomando en cuenta? Etcétera, etcétera. Y por otro lado, en lo que se refiere al Parlamento en sí y a los miembros de esta comisión, sí creo que también debería haber un deadline o una fecha de límite para que presentemos proyectos y empezar la discusión. Y creo que en el caso del Ejecutivo lo que hay es una revisión de la propuesta del señor Tuesta. Es decir, están en estos momentos procesando, están haciendo algunos ajustes, pero no sabemos para cuándo lo culminarán. Y al ser un poder independiente, creo que nosotros deberíamos
respetando la posición del Ejecutivo, ir avanzando en lo que se refiere a la dación de nuestros proyectos y la discusión de los mismos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chaput. Congresista Velázquez. Congresista Presidenta, Alcorta. yo estaba presentando un proyecto de ley sobre el tema de la hoja de vida, que ya está de una forma legislado, en el sentido de que la persona que miente en una hoja de vida en el Congreso pasa por un proceso de comisión de ética, suspensión de acusaciones constitucionales. Yo lo que he presentado, lo que trataba de presentar, que me lo han rechazado, es una persona que miente en su hoja de vida de ética se va de frente a la calle. No tiene por qué pasar ni por acusaciones constitucionales ni por ninguna parte. Una persona que dice cosas que no son de ella, o que ha estudiado, que ha tenido grados de estudios, ha mentido en lo que ya lo sea, se va. Simplemente se va. Si tiene sentencias o tiene hijos que no los ha reconocido, de ética se va a su casa. O sea, ¿cuál es el debido proceso? Porque el debido proceso también nos contamina a todos nosotros. O sea, nadie está en contra del debido proceso en general, pero tenemos que tener medidas mucho más claras y más contundentes para poner nada para acá las cosas. Entonces, quiero saber si puedo volverlo a presentar el proyecto de ley, Presidenta, y si acá hay la disposición de que si una persona miente en su hoja de vida, automáticamente se va a la calle. ¿Por qué tenemos que pasar por todo un proceso infinito que dura 6 meses? Dígame para retomar el proceso nuevamente y presentarlo, debatimos acá, pero no rechazarlo de arranque, ¿no? Nada más, gracias. Lo presentamos al todo de nuevo. Congresista Velázquez. Presidente, yo creo que hay que separar bien claro dos ámbitos que no se contraponen, pero que son absolutamente diferentes. Una cosa es la reforma política, que creo que el señor Tuesta ha hecho planteamientos al Poder Ejecutivo, y otra cosa es la reforma o la propuesta de un código electoral. Esas son cosas absolutamente diferentes. Entonces, en materia del código electoral, como bien lo ha dicho Juan, nosotros tenemos un plazo, nosotros dimos una ley en virtud del cual un año antes de las elecciones no podemos cambiar la regla de juego. Entonces, por eso creo, y me parece que comparto la opinión de Lourdes Alcorta en el sentido, nosotros tenemos autonomía de poder iniciar un proceso de discusión. El Código Electoral tiene 360 artículos. Necesitamos ver cómo se afina y se compatibiliza, por ejemplo, el financiamiento público con el privado. Si seguimos, por ejemplo, manteniendo una forma de organización partidaria en virtud del cual los órganos electorales, mi apreciación personal, se han extralimitado con normas administrativas, han burocratizado la vida interna de los partidos políticos. Hoy día los dirigentes de los partidos ya no hacemos política porque nos estamos dedicando todos los días a responder las directivas, cuando el artículo 35 del reglamento establece claramente que las prohibiciones o impedimentos en materia política están tasadas solamente por ley. Eso tenemos que discutir, porque no estamos en contra de que los órganos electorales nos fiscalicen, pero tampoco las tasas, los recursos que se plantean, o uno vive en el Jurado Nacional de Elecciones o tiene que construir una burocracia en el partido para tener una existencia permanente en el tiempo. Entonces, yo sí creo, Presidenta, que indistintamente nosotros recibimos el proyecto del Código Electoral de 360 artículos. Yo creo que los conceptos básicos podemos iniciar la discusión y luego encontrarnos con la propuesta que venga del Jurado Nacional de Elecciones y terminamos de ajustar los planteamientos que consideramos que pueden ser convenientes para que haya un código electoral perdurable en el tiempo. No hay que olvidar que la ley 14.250 tuvo una proyección de más de 25 años en el tiempo, porque los conceptos básicos fueron montados. Ahora hay que discutir si queremos voto electrónico, voto por cédula, cómo se debe organizar el financiamiento público y privado, cómo debe ser la actuación de los personas. Todas esas cosas están al margen de la reforma política que va a venir sobre si queremos bicameralidad o no bicameralidad, si queremos voto voluntario o no voto voluntario, si queremos eliminar el voto preferencial o no. Eso tiene que ver con la reforma política vinculada a la reforma institucional, nuestra relación con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. Entonces, termino, Presidenta, diciendo que si tenemos un año previo a la elección impedimentos para legislar
Y esto se dio a propósito de las sanciones que dimos en el último proceso electoral sobre las dádivas, por ejemplo, ¿no? Que sacamos a un candidato, otro candidato que se le rechazó su inscripción a último momento. Para hacer predecible el proceso electoral decidimos que un año antes no se puede modificar la regla de juego. De tal manera que si ya estamos entrando a abril, tenemos un año exactamente para proceder a hacer los cambios electorales. Esperar que el Jurado Nacional de Elecciones en mayo acuerde la propuesta, yo creo que significaría rozar con la autonomía que tiene el Parlamento para poder promover este tipo de iniciativas. Que ellos son el órgano receptor de la iniciativa y que deben dar su opinión, la deben dar, pero en su momento. Pero yo creo que podemos iniciar este debate y esta discusión. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Saludando a los colegas, particularmente a don Javier Velázquez, que además está de onomástico y trabajando con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Presidenta, solamente recordar lo siguiente. En realidad, en materia de reforma electoral, el 2016 se formó un grupo de trabajo que concluimos con un informe de 430 artículos, en realidad, alrededor, y que no se pudo discutir. Sin embargo, se hicieron varios otros cambios de manera puntual y ese texto probablemente está desfasado. Lo que ahora nos está diciendo el Jurado Nacional de Elecciones, en realidad ellos estaban trabajando dos códigos, estaban trabajando un código electoral y un código procesal electoral. Eventualmente lo terminen presentando en uno solo, eventualmente. Lo que habría que definir es si es que de cara a esta reforma electoral que quiere trabajar esta comisión, se forma un nuevo grupo de trabajo para actualizar esa información o si eso va a tratarse de manera abierta y colectiva directamente en la comisión, lo cual de repente complica un poco más, pero también es una forma. Uno de los argumentos que se puso en su momento era que al grupo de trabajo nos había tomado un año preparar esta propuesta y luego cuando viene a la comisión iba a tomar por lo menos otro tiempo similar y por eso no se adoptaron las decisiones. Yo coincido en línea con lo que han dicho los colegas, que efectivamente no podemos retrasar este trabajo. Entiendo que lo que presenta la Comisión Tuesta no es un nuevo código electoral. Van a presentar propuestas puntuales, algunas de reforma constitucional y otras de reformas políticas, pero es distinto a lo que usted acaba de proponer, o lo que está proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones, que es un código electoral que tiene otros componentes y que desarrolla, entre otras cosas, el procedimiento de los procesos electorales. Así es que podríamos abocarnos perfectamente sin necesariamente tener que esperar. Y por otro lado, Presidenta, solamente terminar, tenemos una serie de propuestas que también podemos trabajar. Yo tengo, entre otros, por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional para declarar el voto libre, ¿no? Y no obligatorio. Y así estoy seguro que cada uno de los colegas tienen diversas otras propuestas. O sea, temas para tratar hay. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Congresista Costa. Buenos días, Presidenta. A mí me parece saludable el debate que estamos teniendo porque me parece que si estamos iniciando esta segunda etapa del periodo legislativo 2018-2019, es un buen momento para dotarnos de una agenda para este semestre. Yo sé que hay una agenda, pero normalmente la maneja la Presidenta o la mesa, la Junta Directiva, pero digamos no es una cosa discutida y consensuada entre nosotros. Creo que sería útil por lo menos hacer el esfuerzo de ver si podemos llegar a una agenda de trabajo para poder prepararnos mejor también sabiendo qué cosa es lo que se viene. Creo que algunos de los temas ya están en la mesa, como se ha dicho. La reforma judicial, o sea, los 7 o 8 proyectos presentados por el Poder Ejecutivo están avanzando con dificultades, pero bueno, ya pasaron por Constitución. Pero me imagino que además de esos proyectos del Poder Ejecutivo, en la agenda de la Comisión hay muchas iniciativas que pueden sumarse a ese esfuerzo de reforma de la justicia. Entonces, ¿por qué no aprovechamos para ver cuáles son? Usted ha dicho que hay 600 iniciativas legislativas, ¿cuáles de esas tienen que ver con justicia? ¿Cuáles valen la pena? ¿Cuáles no? Yo, por ejemplo, tengo un proyecto que tiene que ver con darle mayor envergadura a la Academia Nacional de la Magistratura,
como ente que selecciona y forma y nombra, y eso entraña reforma constitucional. Lo hemos estado hablando en los últimos meses, pero es algo que me gustaría que se pudiera discutir, por ejemplo, acá. Estoy seguro que hay otras iniciativas también de otros colegas. Entonces, yo digo, reforma judicial, ver de todo lo que tenemos pendientes qué cosa valdría la pena poner en agenda y discutirlo. Lo mismo con reforma política. O sea, va a venir una iniciativa del Ejecutivo, podríamos ir viendo qué tenemos nosotros como iniciativas, ¿no es cierto?, de los congresistas en reforma política, para, digamos, sumarlos a la discusión de las iniciativas que nos mande el Poder Ejecutivo y que no seamos nosotros como... Yo sé que hay colegas que no quieren serme ese parte, pero si el Ejecutivo tiene una iniciativa, bueno, aprovechemos porque la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene, pues, digamos, prioridad sobre las nuestras. Entonces, inevitablemente vamos a tener que discutir esas propuestas cuando lleguen. Veamos qué tenemos nosotros que agregarle para enriquecer ese esfuerzo en la reforma política, lo mismo en el tema electoral. Eso por mencionar tres temas que ya ocuparían toda la agenda de aquí a julio o a junio. Pero pueden haber otros temas. La colega, digamos, Lave ha planteado un tema que a mí me parece muy importante, que es el de levantamiento de los secretos bancario y tributario para quienes ejercen funciones o quienes son candidatos para ejercer función pública. A mí me parece un tema importante. Y deben haber otras iniciativas en el asunto que tiene que ver con transparencia, acceso a la información, y lucha contra la corrupción. Ahí hay 4 temas, presidente, estoy seguro que podrían haber seguramente otros más. Creo que ese ejercicio de definir una agenda permitiría que tengamos un trabajo bien ordenado en los próximos meses. Gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Arana. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, la tarea que tenemos que hacer aquí en el Congreso y específicamente en esta comisión debiera tener un mecanismo que permita que establezcamos un plan de trabajo, un cronograma de trabajo para que salgamos de la suspicacia de que no queremos sorpresas ni retrasos en las cosas que tenemos que hacer. O sea, por ejemplo, si en el caso de la reforma política o el tema de la reforma del Código Electoral no llegamos a los plazos, como ha recordado el congresista Velázquez, o sea, el trabajo va a ser inútil. Es más, se puede prestar a la suspicacia que queremos interferir o colocar algunas minas en el proceso electoral siguiente, ¿no? Y recordemos que hay congresistas incluso, como por ejemplo el tema del número de firmas para inscribirse como partido político, que cuando eran congresistas votaron porque lo suban, cuando han salido y quieren inscribir, ahora dicen que el sistema es antidemocrático, ¿no? Entonces, para salir de ese tipo de situaciones que son enojosas, porque al final de cuentas da la impresión incluso de que habría una suerte de dictadura de partidos que ya están establecidos, que no quieren entrar los demás. Me pide, presidente, a través suyo una interrupción al congresista Velázquez. Congresista Velázquez. Muy breve, tomando las palabras del congresista Arana y la de Gino Costa, yo creo que hay temas como instituciones del Parlamento que no debemos esperar que el Ejecutivo nos establezca la delantera. Por ejemplo, el tema de la inmunidad. Ese es un tema que va a venir en el Poder Ejecutivo. No se ve bien que el Poder Ejecutivo nos esté, cuando podríamos ya iniciar un debate sobre el tema de la inmunidad, y el proyecto que venga del Ejecutivo podría ser parte de ese debate. Pero hay que recuperar la capacidad de iniciativa, fundamentalmente en la institución parlamentaria, presidente. Gracias, congresista. Congresista Arana. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente en el tema de inmunidad recordemos que hemos aprobado en esta comisión, en sesiones anteriores, que como ya la comisión de levantamiento de inmunidad también había acordado convocar al conjunto de miembros de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Comisión de Inmunidad, además expertos sobre inmunidad parlamentaria, y hay un conjunto de iniciativas legislativas, que efectivamente se instalara una mesa técnica de trabajo para avanzar en el tema y fue aprobado. Entonces solamente es cuestión de operacionalizarlo ya desde la presidencia de la comisión, ¿no? Entonces creo que hay un primer tema, entonces, presidenta, que son en el que creo que tenemos acuerdo por las intervenciones que he escuchado de los diversos congresistas, de que nos fijemos un plan de trabajo, unos plazos,
de tal manera que no lleguemos corriendo a último momento con las suspicacias de a quién quieren cerrar el camino o a quién quieren abrirle la puerta, porque de eso no se trata. Lo que está en juego es cómo fortalecemos la institucionalidad democrática, cómo fortalecemos los propios partidos, cómo garantizamos los mecanismos de participación ciudadana que son finalmente el poder constituyente e instituyente para la labor de aquellos que somos elegidos, ¿no? Sí hay temas, Presidenta, que, como le había mencionado también en anteriores sesiones, que dado que hay un conjunto de iniciativas legislativas, algunas pueden ser muy diferentes o hasta discrepantes, como es normal, pero hay otras que pueden ser simplemente confluyentes. Entonces, si existe el mapeo ya de todos esos proyectos de ley, lo que se puede hacer es agruparlos y comenzar a debatirlos y ponernos unos plazos para el tema. Hay otros que podrían ser vacíos, Presidente, y en ese sentido yo le pediría también que con la Secretaría Técnica puedan identificar, porque entiendo que habrían más de 600 proyectos de ley que tienen que ver con reforma política, ¿no? Entonces es muy frondoso. Pero aún así puede ser que haya vacíos. Por ejemplo, tenemos proyectos de ley que nos ayuden a resolver un tema sobre el cual varios congresistas, el congresista Velázquez había sido muy incisivo en las reuniones anteriores de la legislatura pasada, de la permeabilidad que el Jurado Nacional de Elecciones tiene para ser perforado por mafias, ¿no? Concretamente acá se habló de un partido político en la manera como había entrado en el Jurado Nacional de Elecciones y cómo había instituido incluso operadores en algunas regiones. Y recordemos la lentitud, la dificultad con la que mirábamos desde fuera, sabíamos desde fuera, había denuncias periodísticas en pleno proceso electoral. Y entonces, ¿y qué se podía hacer? Este es el momento para decir, bueno, ya conocemos el problema. ¿Cuál es la salida? ¿Existen dentro de esas más de 600 propuestas un mecanismo para resolver casos así? Si no la hay, Presidente, yo creo, aparte del trabajo que podamos hacer cada equipo técnico de bancada, la Comisión podría ayudarnos, así como nos identifica en qué sí hay proyectos de ley, podría eventualmente hacer el esfuerzo de decir, hay estos vacíos, ¿no? Y para que a lo mejor las bancadas o aquí tengamos un acuerdo multipartidario para decir, ya en ese vacío vamos a presentar una iniciativa legislativa como la que acaba de mencionar la congresista Lourdes Alcorta, de volver a presentar un proyecto de ley en el que yo, por ejemplo, desde la banca del Frente Amplio digo, si efectivamente se miente en la declaración jurada y hay un plazo, no sé, de 1 o 3 meses para rectificar, corregir, ya, y no se hace, ¿no? Porque en primer lugar uno podría decir es que hubo prisa, etcétera, le faltó la documentación sustentatoria, no se acordó una fecha, ya. Hay un plazo para rectificar. No lo ha hecho, la verdad es que no debería haber ningún mecanismo engorroso para defender a alguien que ha tenido la voluntad de mentirle al Congreso. En los otros casos, Presidenta, es el tema efectivamente de los temas de bicameralidad, pero hay temas que hay pendientes ahí en discusión, ¿no? Bicameralidad fuerte, débil, más centralista, menos centralista, más descentralizada, con enfoque pluricultural o con un enfoque cultural excluyente sobre el tema, por ejemplo, del distrito electoral indígena, después que ya tenemos un censo en el país sobre autoidentificación indígena, ¿no? O el tema, Presidenta, de la propia ley que aprobamos el 2016 sobre los fondos públicos, que tiene un problema. Uno de los problemas que tiene es que asigna los pocos recursos que se dan finalmente, los asigna para lo que llaman actividades de formación y capacitación y investigación, y un rubro para logística, gastos operativos. Pero curiosamente, prohíbe el uso de los fondos públicos para campaña. ¿Y qué hace un partido político? Campaña, Presidenta. O sea, lo que prohíbe hacer es lo que es la razón de ser, en cierto modo, de un partido político para acceder a un cargo de elección política. Y lo prohíbe, ¿no? Entonces, permite que a lo mejor se pueda alquilar un local público, pero en ese local público están prohibidas actividades de proselitismo político. ¿Qué es lo propio de un partido político? El proselitismo político, digamos. Entonces, esa ley incluso, Presidenta, tendríamos que modificarla. O sea, todavía estamos en los plazos, porque la aprobamos hace 2 años, ¿no? Y todavía hay 1 año para poder hacer modificaciones. Entonces, creo que en ese sentido, Presidenta, hay cosas que tendríamos que identificar sobre lo que ya hay, sobre los vacíos que hay, entre los cuales, por ejemplo, Presidenta, me preocupa el tema del distrito electoral indígena, el tema sobre el cual el Frente Amplio ha presentado propuestas, sobre el distrito electoral múltiple en Lima, sobre el tema del voto preferencial, y un tema que no lo estamos viendo,
creo que hay una iniciativa legislativa, no sé si es de nuevo Perú, Presidenta, sobre el tema de limitar la participación o encontrar un mecanismo por el cual los funcionarios de elección pública no pueden tener cuentas offshore. Porque si uno de los problemas que estamos teniendo es que hay un espacio que no es ilegal en el interreno de lo que no está prohibido por la ley, está permitido y está sirviendo para evadir impuestos en el país, está sirviendo para recibir coimas por fuera del país o poder triangularlos con terceros, Presidenta, eso debería estar por fuera. Si lo tenía antes de ser elegido a un cargo público, el día que asume un cargo público, ¿no?, esto tendría que declarar qué cuentas offshore tiene o en todo caso renunciar a todas ellas, porque no podemos permitir que haya detrás de la representación pública elegida con confianza del pueblo un mecanismo que permita precisamente afectar los intereses del fisco, afectar los intereses de esa ciudadanía que elige, porque detrás hay un cajón oscuro donde se puede robar dinero, se puede evitar impuestos, etcétera, es decir, todo lo contrario al interés público, que es el origen del mandato que nos trae al Congreso. Gracias, presidente.